Hallo zusammen. ¿Cómo están, chiquitines? Sean bienvenidos a su canal Geek Laden. Yo soy Tavo y el día de hoy vamos a comenzar por fin con la review de una recopilación de cuentos del autor Hans Christian Andersen. Él fue un famoso escritor danés y escribió en realidad varias decenas de cuentos infantiles, además de novelas y obras de teatro. Pues ya son cientos de escritos suyos. Pero yo conseguí este pequeño libro donde recopila solo 10 de sus cuentos. En esta parte van a encontrar los primeros 3 o 4 tal vez. Y pues esperen la parte 2 para los que siguen. Al mismo tiempo pueden disfrutar el gameplay. Estoy jugando Scott Pilgrim vs. The World en Switch, el cual estoy jugando por primera vez. Y si te preguntas qué hace un gameplay en una reseña de libros, puedes visitar el video de introducción al canal donde lo explico, pero básicamente es una medida temporal. No se preocupen demasiado por eso. Y pues nada, ahora sí, empezamos con el primer cuento, que es El soldadito de plomo. El cuento se trata sobre un pequeño juguete de plomo, un soldadito, el cual no alcanzó el material suficiente para que lo terminaran, y por eso le falta una pierna. Un soldadito de juguete sin una pierna. Me suena familiar de algún lado. Bueno, en fin. Termina él en la casa de un niño, donde se enamora precisamente de una damisela de papel que ya estaba en esa casa. Lo que me llama la atención acá es que el cuento dice que cuando las personas se van a dormir, los juguetes organizaban fiestas y se visitaban entre ellos. Pues claramente esto es una de las inspiraciones para Toy Story. Y se vienen más cosas, ahorita lo comentamos. Pero en fin, que el soldadito sin pierna no iba a las fiestas porque se la pasaba toda la noche contemplando a la damisela de papel. Esto molestó a un duende que también era simp de la damisela y juró vengarse del soldadito. Y lo que hizo fue básicamente arrojarlo por la ventana, como en Toy Story, ¿no? Sí, no lo puedo creer. Aquí empieza la aventura épica del soldadito. Le pasa de todo al pobre. O sea, de todo. O sea, básicamente de todo. Es la parte más divertida del cuento porque el pobre anda por todo el mundo casi. Pero por azares del destino logra regresar a la casa. Y pues él estaba muy feliz de volver a ver a su damisela, pero el gusto le duró muy poco, porque uno de los niños de la casa agarró al soldadito y lo aventó a la chimenea, lo aventó al fuego. Acá el cuento dice que hizo eso por mala voluntad del cochino duende. Pero la verdad yo no entiendo cómo hizo eso, si al final de cuentas el duende pues también era un juguete. En fin, que el soldadito se comienza a derretir. Pero él se muestra valiente y no deja de mirar hacia la doncella que amaba. Y en esto una ráfaga de viento entra por la puerta y levanta la doncella de papel y la lleva a la chimenea igual. Al otro día, mientras limpiaban la chimenea, pues una de las sirvientas encuentra un corazón de plomo con una lentejuela que tenía la doncella de papel, ¿no? Está muy triste la historia. Me gustó mucho la historia del soldadito. La historia habla fuertemente del destino. Me da la sensación de que nos quiere transmitir eso, que no importa que los obstáculos parezcan imposibles, si estás destinado a algo, pues de una u otra forma vas a llegar a ello, aunque no sea en la forma que tú lo esperas.
Personalmente no estoy suscrito a la idea del destino como tal, pero el cuento lo presenta de una manera muy contundente y muy bonita. Si tienen la oportunidad de leerlo adelante, vale la pena. Otra cosa que pude notar del cuento es su final trágico, el cual contrasta con la mayoría de cuentos infantiles actuales. Este elemento en el cual Andersen recurre en varias ocasiones, bueno, se podrán dar cuenta ahorita que lleguemos a la Sirenita o en la Cerillera, que también tiene un final así. Pero me llama mucho la atención, es refrescante en cierta manera ver este tipo de finales. El siguiente cuento que viene es el del patito feo. De este pues no voy a ahondar mucho, porque es un cuento súper conocido. O sea, esta historia ha sido adaptada un montonal de veces, incluso Yo soy Betty la Fea, se podría decir que es una adaptación de este cuento. Bueno, pero si de plano has vivido debajo de una roca y no sabes de qué trata, pues cuenta la historia de un grupo de patitos que al salir del huevo se dan cuenta de que uno de ellos es muy feo, y por este motivo pues lo rechazan. Aunque son sus hermanitos, pues lo dejan atrás y le hacen el feo. Y también otros animales, todos los animales que va conociendo el patito, le hacen el feo hasta que al final se da cuenta de que no es un pato, sino un cisne. Y ya cuando crece se vuelve hermoso y ya nadie le hace el feo, ¿no? Esa es la historia. Solo me gustaría resaltar una cosa que se me quedó muy grabada. Hay una parte donde los patitos los empiezan a perseguir unos perros y el patito feo se tropieza o se esconde, algo así, y los perros lo pasan de largo, como que lo ignoran. Y el patito feo dice: ay, qué bueno que soy tan feo, porque ni los perros me quieren comer. Esa parte sí me dolió en mi corazoncito, me llegó un poco. Es que creo que eso sí es algo que pasa en la vida real, ¿no? O sea, que toda tu vida te digan que eres tonto, inútil, pues al final uno se lo termina creyendo y es algo triste. Mm, sí, sí, esa parte me llegó al corazón. Chiquitines, sufrir de bullying es horrible, pero por favor no se dejen vencer. Eventualmente las cosas sí mejoran. Y pues nada, este punto me llamó la atención, porque en la historia original al patito de verdad le afecta mucho ser feo. Todo el mundo se lo recuerda y él le afecta. En otras adaptaciones este elemento como que se pierde. Por ejemplo, en Yo soy Betty la Fea, el ser fea a ella ya no le afecta tanto. Al contrario, ella como que abraza su fealdad y se siente orgullosa de ella. En fin, es una discrepancia que me llamó la atención. Nada más comentario. Y pues sí, me gustó el cuento. Creo que vale la pena leerlo, solo para conocer la historia original. El siguiente cuento es el cuento de los zapatos rojos. Este se trata de una pequeña niña que era muy pobre y por su pobreza no tenía dinero para comprar zapatos, entonces siempre iba descalza. En una ocasión, una zapatera se apiada de ella y con los retazos que le sobraban le confecciona unos zapatos rojos, pero eran muy, pues como que no eran muy bonitos, ¿no? Eran todos deshilachados y no le quedaban bien, pero pues eran los únicos que tenía y por eso la niña siempre los usaba. Después pasa que la mamá de la niña fallece y ella va al funeral con los zapatos rojos porque pues no tenía otros. Y allí, al ver a la niña huérfana, una mujer de la nobleza se apiada de ella y decide adoptarla. En la casa de la mujer, la niña ya no pasa necesidades, ahí tiene todo lo que necesita,
incluso le compran zapatos. Un día una reina pasa por la ciudad donde ellos vivían y del carruaje baja una princesa. Esta princesa llevaba un atuendo blanco y unos zapatos rojos de charol. La niña al verlos quedó maravillada y se enamoró de esos zapatos, ¿no? Pasado un tiempo, iba a ser el día de la confirmación de la niña, y para ir a la iglesia, la mujer noble decide comprarle un vestido y unos zapatos. Entonces van a la zapatería, y en esa zapatería resulta que están unos zapatos de charol rojos idénticos a los que llevaba la princesa. La niña se emociona mucho y le dice a la mujer que quiere esos. La mujer resulta que no ve bien y no sabe que los zapatos son rojos. O sea, la niña como que la engaña para que se los compre. Y con esos zapatos se va al día de su confirmación. Cuando ella entra a la iglesia, todo el mundo se le queda viendo, porque los zapatos resaltan con el de todos los demás niños. La niña como que se vuelve muy orgullosa de sus zapatos y los empieza a usar para todo. Hasta que alguien le dice a la mujer noble que esos zapatos eran rojos porque no se había dado cuenta. Entonces la mujer noble decide que no, que estos zapatos no son decorosos para la iglesia y que no los va a volver a usar. Y como que los encierra en bajo llave. En eso va a ser el día de la confirmación, el día de la primera comunión de la niña. Y le dan unos zapatos negros para ir a la iglesia. Pero la niña se escapa, se escabulle en la casa y roba los zapatos rojos y vuelve a ir a la iglesia con los zapatos rojos. Y otra vez todo el mundo la voltea a ver y la señora no se da cuenta. Pero esta vez pasa algo extraño, y es que en la entrada de la iglesia hay un soldado que le chulea sus zapatos y se agacha para quitarles el polvo. Al salir de la iglesia después de su primera comunión, la niña se da cuenta de que algo extraño está pasando, porque ella empieza a bailar. Baila y ella no está haciendo nada, ¿no? Los zapatos solo están bailando solos de camino al carruaje. Entonces le da miedo y se los quita. Después pasa que ya no se los vuelve a poner porque pues sí, como que le dio cosita. Y la mujer que la adoptó, la mujer de la nobleza, cae enferma. Y la niña, en vez de ponerse triste por la mujer, pues como que le da gusto porque ya se va a poner los zapatos rojos cuando ella quiera. Ya nadie se lo va a prohibir. Entonces lo primero que hace es ponérselos, y pues ese fue un gran error, porque resulta que los zapatos rojos tenían una maldición o algo así, porque empiezan a bailar descontroladamente y la niña no sabe qué hacer. Empiezan a bailar y la niña, o sea, hasta que sus pies le duelen y sangran, incluso la llevan a lugares. En eso sale bailando de la ciudad sin poder detenerse. Llega hasta un bosque donde está el soldado que le limpió el polvo unos días antes y le dice que sus zapatos son hermosos, pero con un tono muy malvado. Pues aquí en realidad el cuento no explica mucho, pero da a entender como que este soldado en realidad era un demonio o un diablo, y él fue el que hechizó los zapatos al tocarlos para quitarles el polvo, en castigo de la niña por ser tan soberbia, ¿no? Creerse mucho por sus zapatos, pues. La niña no sabe qué hacer y bailando llega hasta la casa de un verdugo. El verdugo es medio gruñón y no la recibe bien, pero la niña le explica la situación y le pide que por favor le corte los pies. Y el tipo sí se los corta. Si se preguntaban por qué esta historia no salía en Disney o no habían hecho película, pues es por eso, está
muy extrema. La niña sin pies ya no baila, pero los piecitos con los zapatos puestos siguen bailando solos, así unos pies solos bailando con los zapatos. Y el verdugo se apiada de la niña y le construye unos piecitos de madera y unas muletas. Entonces la niña muy triste se va para su casa y decide ir a pedir perdón a la iglesia. Va a la iglesia a pedir perdón, pero ahí se encuentra a los zapatos bailando todavía y eso le causa horror. O sea, no puede comprender qué está pasando y no los quiere ver. Entonces se regresa a su casa y se da cuenta que a donde quiera ella salga, los zapatos le están persiguiendo. Entonces decide encerrarse en su casa y no salir para nada. Se dedica a estudiar, a leer y pues aquí dice que aprende a ser un poco más amable, ¿no? Pasan mujeres y niñas diciendo que son muy hermosas o presumiendo sus vestidos y eso a la niña pues ya no le afecta, se ríe de ellas, es más, aprende a ser humilde. Justo cuando creía que no iba a poder salir nunca de la casa, resulta que un ángel la visita. El ángel la lleva a la iglesia, donde pues la niña le pide perdón a Dios y se da a entender de que a partir de ahora ya no la van a perseguir los zapatos y ya va a poder salir normalmente, porque pues ya aprendió humildad, ¿no? La verdad es que este cuento sí me impresionó bastante. Tiene una parte muy fuerte, la parte donde ella pierde los pies, pero pues cuenta de manera muy fuerte este mensaje de que no hay que sentirnos superiores por las cosas que tenemos, ¿no? El siguiente cuento que viene es la historia de la sirenita. Este sí está impactante, está interesante, es muy bueno. Como saben, Disney hizo una adaptación animada en el 89, pero vaya que se tomó licencias creativas. El cuento comienza con la sirenita en el reino de su padre en el fondo del mar. Su mayor sueño es ir a la superficie, pero el padre no la deja hasta que cumple los 15 años. Ya que los cumple, lo primero que hace es obviamente dirigirse a la superficie y pues queda maravillada, ¿no? Con el sol, el cielo, la gente. En eso se cruza con un barco anclado donde hay una fiesta. Resulta ser la fiesta de cumpleaños del capitán. El capitán del barco, quien cumple 20. Y pues la sirenita obviamente cae profundamente enamorada de él. Y bueno, pues una niña de 15 y un tipo de 20. Alguien que llame al FBI, por favor. Un dato curioso de la película, la de Disney, es que al principio de la cinta la sirenita sí parece de 15. Pero ya para el final, como que los animadores dijeron, chinga, ¿no? Como que se va a ver mal que esta niñita se case. Entonces la vamos a dibujar más adulta y sí, para el final de la peli, la sirenita ya tiene rasgos más adultos. Eso lo corrigieron a mitad del camino. Pero bueno, continuando con el cuento, de la nada llega una tormenta que hace naufragar al barco. Y todos los tripulantes se ahogan, excepto el capitán, porque la sirenita lo salva y lo lleva a una playa cercana. Allí el príncipe conoce a otra mujer cuando se despierta y él cree que ella fue la que lo salvó en vez de la sirenita. Pues la sirenita pues se siente triste por eso y como no quiere perder el amor de su vida, decide consultar a una bruja para que le dé piernas y que ella pueda vivir con los humanos. Aquí es donde el cuento se separa ya un poco más de la película, ya que el trato que hace con la bruja es diferente. Ella va a conseguir sus piernas, pero a cambio de eso pierde su voz y además cada paso que dé en la superficie va a sentir un dolor insoportable. Y forzosamente se debe de casar con el capitán. De lo contrario, la sirenita va a morir y se va a convertir en espuma de mar.
Entonces la sirenita llega a la superficie, se encuentra con el príncipe y aunque no pueden hablar, sí logran congeniar y pasan algunos meses de felicidad. Sin embargo, el príncipe pues sigue enamorado de la mujer, quien según él fue la que lo salvó. Ahorita esta mujer estaba de viaje y por eso el príncipe no la había podido ver, pero en cuanto la mujer regresa, el capitán le propone matrimonio. Esto obviamente pues es devastador para la sirenita, ya que según su contrato, si no es ella la que se casa con el príncipe, digo con el capitán, pues se muere. Luego de la boda del capitán con la otra, claro, estos chistositos todavía invitan a la sirenita a su luna de miel, que es un viaje en un barco. Durante el viaje, las hermanas de la sirenita encuentran el barco y la visitan. Y le dicen que han intercambiado su cabello por un puñal mágico. Y que si mata al príncipe esa misma noche con ese puñal, la maldición se rompe y ella puede volver al mar y vivir pues, como vivía antes, como sirena con sus hermanas. Pero la sirenita, quien ama al príncipe, prefiere que éste sea feliz con la otra mujer a matarlo. Y pues eso sella su sentencia de muerte y se convierte en espuma de mar. Pero no muere, sino que unas hadas la rescatan y la invitan a vivir con ellas. Y le dicen que si la ayudan a realizar buenas acciones, o sea, si hace suficientes buenas acciones, ella va a recibir un alma y va a poder irse al cielo. Y ahí termina el cuento. Este la verdad está muy interesante. Se me hizo el más interesante de los tres. Pues por las diferencias que tiene con la peli. Y sí, genuinamente es una buena historia. Es de los tres el más bizarro. Y pues como ya lo comenté antes, tiene un final trágico. Es difícil que actualmente se encuentren este tipo de finales en cuentos infantiles. Así que si tienen la oportunidad, lean el cuento, vale mucho la pena. O mejor aún, hay un canal de YouTube que se llama Destripando la Historia. Ellos tienen un video de la sirenita que cuentan su historia y vale mucho la pena. Vayan a verlo, es increíble. Y ya, pues eso es todo por hoy, chiquitines. Esperen para la parte 2. Se viene La Reina de las Nieves y el cuento del ave fénix, creo. Además la continuación del gameplay de Scott Pilgrim. Cuídense y chus. Teams, turn them around, click by the right elbow, grab a new partner, here we go.